Padre, quiero poner en tus manos a Luis, Dios, quiero ponerlo para que tú seas quien hable a través de él, que sea tu palabra llegando a nuestros corazones, Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das de tenerle aquí, Dios, y te pido que le bendigas y le uses. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Ahorita gritaban más cuando Sammy les preguntaba. Sammy, voy a tener que invitarlo para que... ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno. ¿Están gozosos? ¿Están contentos? ¿Hay alguien triste? Sí. Sin duda que hay situaciones difíciles, situaciones complicadas en la vida del ser humano que nos ponen a pensar en muchas cosas, a analizar la vida, analizar el cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo. Quizá a veces nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo mal, Señor? ¿Por qué me siento así? ¿Verdad? Y es algo natural porque somos seres emocionales, hermanos. No tiene nada de malo sentirnos tristes, sentirnos mal, pero ahorita venía a mi memoria y el viernes pasado un salmo, el salmo que cantaron ahorita, el Salmo 84. Antes de iniciar con el tema de hoy, quiero comentarles algo sobre este salmo, y es algo referente a lo que vamos a estar platicando, estudiando el día de hoy. Vayan conmigo a la palabra, hermanos, en Salmos 84, verso 10. Sin duda que la palabra, hermanos, trae muchas cosas para nosotros y muchas respuestas, ¿verdad? A veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Verdad? Y vemos que a los hijos de Dios, pues obviamente nos van a vituperar el mundo, ¿verdad? No nos va a aceptar como tal, como hijos de Dios. Porque todo lo que tenga que ver con Dios, hermanos, Satanás está, pero enojado, hermanos, ¿verdad? Dice la Biblia que está como león rugiente buscando a quien devorar. No descansa el Satanás, ¿verdad? El chanclas. Ya lo conocemos aquí como el chanclas, ¿verdad? No es de los que avienta la chancla voladora como las mamás, hermanos, ¿sí? No, es más peligroso, hermanos, ¿eh? Salmo 84, 10, hermanos, dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Quién de nosotros, hermanos, o quién de ustedes preferiría estar o habitar en las moradas de maldad a estar por lo menos hoy día en este lugar, adorando al Señor, exaltando a Dios, sintiendo la presencia de Dios, estudiando la palabra de Dios? ¿Quién preferiría estar allá afuera, hermanos? Sin embargo, hay muchos allá afuera que no están, hermanos. Nosotros somos privilegiados al tener la oportunidad de estar en este lugar para aprender de su palabra y porque somos salvos, ¿verdad? Que es el mayor regalo que el Señor nos ha dado. Y la verdad es que no podemos pagarlo con nada. Vamos a orar, hermanos, y entrar de lleno a la Escritura. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por esta maravillosa mañana en la cual te ha placido que estemos aquí reunidos para estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que de la manera en la cual te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, que nos permita, Señor, aprender de tu palabra. Enséñanos lo que nos quieras enseñar en esta mañana, Dios, y que sea yo un instrumento más para tu obra. Que tu gloria no sea tocada porque es solo tuya, Señor, y siempre va a ser tuya. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Hermanos, les preguntaba esto porque hemos estado estudiando a lo largo de varias semanas acerca de cómo inició, ¿verdad? Cómo nació la Reforma Protestante. Y hemos estado estudiando durante varias semanas las 5 solas de esta reforma. ¿Alguien se acuerda las 3 que hemos visto hasta el día de hoy?
Solo a Dios la gloria, hermanos. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter, hermanos, ¿verdad? Solo a Dios la gloria, a nadie más. ¿Cuál otra, hermanos? Sola gracia. La salvación es de Dios, pero es solo por gracia, hermanos. Efesios 2:8 nos dice, ¿verdad? Recordando un poquito de lo que hemos visto, Efesios 2:8 y 9 nos dice que por salvos somos, por gracia somos salvos. Ahí hablando, cambiando, regáñenme, hermanos, regáñenme. Por gracia somos salvos, ¿verdad? Y esto no de nosotros, porque es don de Dios. Y esto por medio de la fe en Jesucristo. Y el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, somos salvos por gracia. Solo la gracia, hermanos, de Dios nos hace salvos, ¿verdad? Por medio de la fe en Jesucristo. No hay más. Si alguien dice, no, pues es que yo me porto bien con mis hermanos, pero mi vecino me cae bien mal, me echa la basura, pues yo también se la he hecho, ¿verdad? No. Por obras nadie es salvo, hermanos. Y solo Cristo, la salvación solamente se encuentra en Cristo, no hay otro camino, hermanos, ¿verdad? Juan 14:6, ¿qué dice, hermanos? ¿Se acuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Nadie, hermanos. El día de hoy vamos a estar estudiando la cuarta de las 5 solas que estamos estudiando, y es sola scriptura. Sola scriptura. ¿Qué es sola scriptura, hermanos? No es más que la palabra de Dios como máxima y absoluta autoridad rigiendo la vida de un creyente. Por tanto, si algo contradice a la revelación de Dios, a la Escritura, pues no debe repercutir en nuestra vida. Hay algo que les comentaba ahorita al principio, hermanos, que pues como seres humanos, como seres emocionales, hay cosas que nos mueven, ¿verdad? Emocionalmente, que nos entristecen, que nos dejan pensando así como que, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando nosotros vamos a la Escritura, pues entendemos muchas cosas, ¿verdad? Entendemos que solo en Dios encontramos esa paz, esa tranquilidad. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. La paz de Dios es perfecta, hermanos. Sola Escritura, solo la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué harían ustedes si los amenazan de muerte por causa del Evangelio? La verdad, a mí me lo han preguntado y yo siempre contesto, no, pues yo doy mi vida, ¿verdad? Pero ya estando en esa situación, es de pensarse si realmente lo haríamos. El amor por Dios, hermano, el amor por Cristo, el amor por el Evangelio, es hasta dar la vida por Él. La verdad es que ahorita escuchamos las noticias y vemos cómo no nos vamos muy lejos, aquí en el país, en el sur del país, muchos cristianos, muchos creyentes están siendo pues perseguidos, ¿verdad? No es igual la persecución allá que aquí. Aquí se burlan de nosotros y ya estamos, como por ahí dicen algunos discípulos en el Evangelio de Lucas, Señor, ¿quieres que, le decían a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? Así estamos a veces, hermanos, ¿verdad? O te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Otra frasecita también, bueno, no, mejor ya le paro, no les doy ideas porque después van a orar de esa forma, no se crean, hermanos. Pero a veces así estamos, hermanos, y la verdad es que nuestro amor por el Evangelio, nuestro amor por Cristo debe ser más grande que el de todos. También Jesús dijo unas palabras muy, muy impresionantes, duras, dijo, duras para nosotros, ¿verdad? Desde el punto de vista humano. Dijo que el que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, no quiere decir que dejes de amar o que no ames a tu familia,
quiere decir que tu amor por Dios debe ser más grande que todo, por sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, la pregunta: ¿usted se retractaría del evangelio si lo amenazan de muerte? Fuerte, hermano. No, ¿verdad? No. Por siglos, hermano, la iglesia, antes de continuar, quisiera preguntar si hay alguien que nos acompaña por primera, segunda vez. Y si es de esa forma, aclaro que los datos históricos que voy a mencionar a continuación, pues es meramente eso, ¿verdad? Histórico, y es como inició la Reforma Protestante, que es lo que estamos estudiando. Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante, pues esto fue lo que vivió, y es como lo voy a mencionar, no puedo ocultarles esto, pero no es con afán de decir algo impropio, ¿verdad? Dice que por los siglos, pues la Iglesia Católica Romana ha considerado y consideró la tradición, sus tradiciones, al mismo nivel o por encima de la Escritura. Y hoy en día, algunos, ¿verdad? Y la mayoría, pues lo siguen haciendo. La autoridad absoluta no es la Escritura, no es la Biblia, sino que también junto con esto, pues son las tradiciones, ¿verdad?, de la Iglesia Católica Romana. Esto, pues como resultado, ha dado pues muchas prácticas antibíblicas, muchas prácticas que por ende pues a Martín Lutero no le agradó del todo. Martín Lutero tuvo un encuentro con el Señor, tuvo un encuentro con la palabra, empezó a estudiar, a escudriñar la Escritura y se dio cuenta de muchas cosas, hermanos. Y es como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Nosotros vamos a la Escritura y la analizamos, la estudiamos, y cuando estamos tristes encontramos que en Jesús encontramos esa paz, esa tranquilidad. Cuando no somos salvos y decimos, bueno, ¿cómo puedo ser yo salvo? Vamos a la palabra y encontramos cómo puedo ser yo salvo. Y cuando nos preguntamos, ¿pero salvo de qué? ¿Verdad? Vamos a Romanos y encontramos que salvos del pecado, porque todos somos pecadores, hermanos, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque Dios nos ama, ¿verdad? A Dios le plació salvarnos. Imagínense que solo Dios empleara o hiciera justicia nada más, ¿verdad? Que tomáramos en cuenta nada más la justicia de Dios. ¿Dónde estaríamos nosotros, hermanos? Dios es un Dios justo, y por merecimiento propio, nosotros ¿en dónde estaríamos? ¿Verdad? Yo creo que la respuesta es muy clara, pero nos vamos a la Biblia, a la Escritura, y encontramos que porque a Él le plació, por su amor, por su misericordia, nosotros somos salvos, y eso es gracia. Nosotros no la merecemos, y eso es la gracia. En la palabra encontramos muchísimas respuestas, hermanos. Y vaya, lo voy a comentar hasta, no, eso no, que si no me crucifican ahorita, ¿verdad? Por esto, pues Martín Lutero reprende, hermanos, en aquel tiempo reprendía públicamente y duramente estas enseñanzas antibíblicas. Y la iglesia amenazó a Martín Lutero con la excomunión y con la muerte si no se retractaba. Pues llegaron y le decían, pues retráctate o mueres, ¿verdad? Te excomulgamos, te expulsamos de la iglesia, pero también mueres si no te retractas. ¿Qué respondería usted, hermano? ¿Qué respondería usted si vienen hoy en día y le dicen, retráctate de creer en Jesucristo, retráctate del evangelio, retráctate de eso que tú profesas, te matamos? Es duro, hermanos, pero Martín Lutero lo vivió, y no nada más Martín Lutero, vemos en la Biblia que la iglesia primitiva lo vivió también. Y no nada más en el Nuevo Testamento hablando de la iglesia primitiva, vemos muchos personajes en la Biblia que padecieron y fueron perseguidos por causa del evangelio de Dios y por causa de Dios.
Pero aún así no se rindieron, hermanos. Y vaya, nos vamos al Antiguo Testamento, y cuando no estaba, antes de la ley, había hombres, hermanos, y mujeres que creyeron firmemente en Dios. La respuesta de Lutero, hermanos, fue, y dio una frase que a mí me encanta, a mí me encantó, y se las voy a mencionar. Dice, imagínense a Lutero, ¿verdad? Imagínense la escena donde está Lutero pues alrededor y pues sintiéndose así como que presionado por la iglesia, por el concilio, y diciéndole, pues retráctate, arrepiéntete de lo que me estás diciendo, porque era una afrenta contra la iglesia lo que Lutero les estaba diciendo, ¿verdad? Es que eso que tú estás haciendo está mal, no es bíblico. Arrepiéntete, retráctate. Y Lutero dijo estas palabras: por tanto, a menos que yo sea persuadido o convencido por el testimonio de la Escritura o por el más claro razonamiento, a menos que sea persuadido por medio de los pasajes que he citado, y a menos que mi conciencia sea sometida de esta manera por la palabra de Dios, no puedo retractarme y no lo haré, porque es peligroso para un cristiano, para un creyente, el hablar en contra de su conciencia. Me mantengo firme, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. En pocas palabras, hagan lo que tengan que hacer. Yo no me retracto. Yo sigo a Cristo y yo creo que solo la Escritura, solo la palabra de Dios rige la vida de un creyente. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Este fue el grito de guerra, hermanos, de Martín Lutero, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, verdad, los que son hijos, bueno, los que somos hijos, que les dice el papá o la mamá, ve a la tienda? No. ¿Ah, no? ¿Verdad que se siente feo? Hasta con la mirada. Sí voy, pero me quedo con el cambio, ¿verdad? Doblegamos las manitas, hermano. Imagínense sentirse entonces amenazado de muerte, pues es más difícil. Y este fue un grito de guerra por parte de Martín Lutero, diciendo sola Escritura. Solo la Escritura, hermanos. Sola Escritura viene del latín. La palabra sola significa únicamente, principio o base. Escritura significa en latín escritos o escritura, refiriéndose a la Escritura, a la Biblia. Por tanto, hermanos, pues solo la Escritura rige la vida del creyente. La Biblia, hermanos, la Escritura es completa y verdadera, por lo tanto, ¿qué puedo yo quitarle o agregarle? ¿Verdad? Insinuando así que Dios hace las cosas a medias. A veces lo hacemos, hermano. A veces agarramos una partecita de la Biblia y bueno, esto me toca a mí, pero esto es para los demás, ¿verdad? No, es que yo no soy pecador, a mí Cristo ya me salvó. No, sí eres pecador. Lo único que te hace acepto delante de Dios es Cristo. Nada más. Si no tuviésemos a Cristo, estamos fritos, hermanos, ¿verdad? No necesitamos entonces de otro evangelio, no necesitamos nada más bien la Biblia, solo la Escritura, porque buscamos el favor de Dios, hermanos. Así como lo menciona Pablo en el libro, en su carta a los Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1. Versos 6 al 10, hermanos. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio
del que habéis recibido sea anatema. Y el 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería yo siervo de Cristo? Hermanos, yo no intento no agradar a los hombres, ¿verdad? Cuando tú agradas y buscas agradar a Dios, la consecuencia es que vas a estar bien con tu hermano, con tu hermana, con tu familia, con tus hijos. La consecuencia, hermano. Porque si tú sabes que algo le desagrada a Dios, que si tener algún conflicto fuerte con alguien le desagrada al Señor, pues entonces no lo vas a hacer. Y si lo haces, duele. ¿O no duele, hermanos? ¿O el Espíritu Santo no te redarguye? Duele, hermanos, cala. Pero yo no busco, hermano, no buscamos el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Por lo tanto, pues no necesitamos otro evangelio, no necesitamos para que rija nuestra vida ninguna tradición, sino solamente la Escritura. ¿Qué pues nos es mejor? ¿El consejo del hombre o el consejo de Dios? Proverbios capítulo 3, hermano, verso 7. Dice: no seáis sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seáis sabio en tu propia opinión. A veces le queremos ayudar a Dios y decirle: Señor, es que por aquí está mejor. No, Señor, no, ¿verdad? No, Luis, vete por acá, mira, está peligroso, está difícil, pero es mejor. No, Señor, es que por acá está más chido, mira. Es más, hasta me van a dar right, ¿verdad? No, Luis, por acá. Y ahí vamos. No, Señor, le queremos aconsejar a Dios. Le queremos ayudar a Dios. Como si supiéramos más que Él, hermanos. Pero no es así. Temer a Jehová no es, hermano, porque Él sea malo. Es un temor reverencial, un temor por respeto a Él, de reverencia, lo cual nos lleva a apartarnos del mal, a buscar hacer lo bueno, hermanos. Nos lleva a ser sabios y no pedir más que el consejo de Dios. Por eso, hermanos, a menos que sea persuadido o convencido por el testimonio de la Escritura o por el más claro razonamiento, me mantengo firme y no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Por eso comentó esto Martín Lutero, porque creía que solo la Escritura y solo el consejo de Dios puede regir a la vida del creyente. Hermano, pero ¿por qué solo la Escritura? ¿Por qué no las tradiciones? ¿Por qué no mi propia sabiduría? ¿Por qué solo la Escritura, hermanos? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios, la Escritura, es la palabra profética más segura que tenemos. Si algo no se conforma, si algo contradice la Escritura, ojo, hay que desecharlo, ¿verdad? Porque esta pues es la palabra profética más segura que tenemos, hermanos. Si alguien viene y te dice algo que está en contra de la Escritura, pues deséchalo. Deséchalo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, hermanos. Esta Escritura es para todos.
¿verdad? Es para ti, es para mí, es para el no salvo, porque aquí le dice cómo puede ser salvo, de qué puede ser salvo y quién lo puede salvar. Solo Jesucristo, ¿verdad? Y es para nosotros, porque también cuando andamos ahí medio renegados, pues el Señor nos da, ¿cómo decirlo? Bachas santas, coscorrones santos. ¡Ey! Aplícate, ¿verdad? Como el apóstol Pablo cuando menciona que 3 veces había rogado que el Señor le quitara ese aguijón. Verso antes, él aclara por qué sabía que el Señor no le quitaba ese aguijón, para que no se enalteciera en sobremanera. A veces necesitamos nosotros, hermano, que el Señor nos haga, voltea, hey, eso está mal, ¿verdad? Entonces la Escritura es para todos, hermanos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura, hermanos, es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Iglesia Católica Romana, su argumento del que la Biblia no sea la autoridad absoluta, es porque en la Biblia no dice que la Biblia sea la autoridad absoluta, literalmente. Pero si vamos a 2 de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, toda la Escritura es inspirada por el Señor, toda la Escritura, toda. Pero, ¿todas las Biblias son iguales, hermano? Pudiese decir, ¿todas las Escrituras son iguales, son la misma Escritura? Hay libros, hay Biblias, hermano, con libros no canónicos o con libros deuterocanónicos que no son aprobados, ¿verdad?, por parte de Dios. Y hay una serie de preguntas, hermanos, que nos lleva a analizar cuáles sí, cuáles no. Es bien difícil, bueno, era bien difícil para el concilio, pues decir, este sí, este no, este sí, este quién sabe, este vamos a verlo. Pero hay una serie de preguntas, hermano. ¿El autor fue un apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol? ¿El libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo? ¿El contenido del libro es de una consistencia doctrinal o enseñanza ortodoxa? ¿El libro contiene evidencia y valores espirituales que reflejan el trabajo del Espíritu Santo? Esta serie de preguntas, hermanos, llevaban a analizar el libro y por tanto determinar si era canónico o no canónico, si era aprobado o no aprobado. Cuando los hombres de Dios hablaban por parte de Dios. Y si analizamos la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no se contradice, hermano. No se contradice ni una parte ni otra. Inclusive está profetizado en el Antiguo Testamento lo que va a pasar posteriormente, incluso, hermano, lo que va a pasar aún después de nosotros, quizá, si es que el Señor no viene por nosotros, ¿verdad? Yo quisiera que el Señor viniera. ¿Quién quisiera que el Señor viniera ya? ¿Verdad? La iglesia, hermano, deberíamos estar gozosos y esperando la venida del Señor. A veces nos asustamos, eso también lo dice la Escritura, ¿verdad? Que nosotros debemos estar gozosos y esperando la venida del Señor. A veces sí nos asustamos. ¿Pero por qué, hermano? Por tanto, toda la Escritura pues es inspirada por el Señor y útil para enseñar, hermano. Tiene una utilidad la Escritura.
tiene esa utilidad perfecta. La Biblia es perfecta, hermano, es verdadera, es completa. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para enseñar, hermanos, si vamos a Hechos capítulo 15, verso 35, nos da un ejemplo de cómo Pablo y Bernabé enseñan la palabra del Señor. Es útil para enseñar, hermano. Hechos capítulo 15, verso 35. Dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos otros. Silas, que andaba con Pablo también ahí, no quiso, ¿verdad? Dice que en el 34 dice: mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. De Jerusalén a Antioquía, él dijo: no, aquí en Jerusalén estoy bien a gusto, ¿eh? Es como si le dicen: no, pues a Luis, vamos a predicar allá la revolución. No, yo aquí en Sevilla estoy bien a gusto, vayan ustedes, ¿verdad? Pero es útil para enseñar, hermanos. La Biblia es útil para enseñar. ¿Y qué nos enseña? Lo que ya comentábamos anteriormente. Si usted va con una persona en conversa y usted le quiere enseñar el evangelio de Cristo, usted lo puede encontrar. Si usted le quiere enseñar cómo puede ser salvo, usted lo puede encontrar. ¿De qué ser salvo? Usted lo puede encontrar. Romanos, Efesios, los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan, ahí viene todo eso, hermanos. Se los puedo citar, pero apenas es la introducción, no se crean, ya vamos a terminar. Si vamos también a Hechos, ahí mismo damos la vuelta en el capítulo 8, verso 21 al 31. Del 26 al 31, hermano. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual era desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Para qué, hermanos? Para enseñarle la escritura, ¿verdad? Para enseñarle la escritura. ¿Y qué pasó después? Conocemos la historia. Cuando Felipe le enseñó la escritura, le enseñó el evangelio. ¿Qué pasó después con el eunuco, con el etíope? Creyó en el evangelio, tanto así que dijo: mira, ahí hay agua, ¿qué me impide que sea yo bautizado? Creyó en el evangelio. Tanto poder y tan maravilloso poder tiene la palabra del Señor, tal cual que eso ocasiona, hermanos. A veces predicamos y le hablamos a alguien del Señor y es que te tienes que convertir. No, pero es que ¿por qué? Es que te tienes que convertir, si no pues te vas a ir al infierno. ¿Pero por qué si yo soy buena persona? Es que te tienes que convertir, mira. A veces, hermano, como comentaba anteriormente, queremos ayudarle a Dios, pero solo la palabra, hermano, es la que trae eso, ¿verdad? La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra, hermanos, hasta lo profundo y cala en los huesos, hermano. Por tanto, la palabra es útil para enseñar, para redarguir, hermano. Redarguir es similar o es lo mismo que amonestar, convencer o reprender. ¿Quién convence de pecado sino Dios? Proverbios 21:11, hermano.
Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. El Señor nos amonesta, hermano. El Señor, cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros andamos por ahí divagando, por ahí diciendo, no, pues es que ahorita, Señor, ahorita te escucho, dame chance, ¿verdad? Aguántame tantito. El Señor nos dice, ey, espérate. Entonces ahí es cuando nosotros, si prestamos oído al Señor y no somos sabios en nuestra propia opinión, vamos a ser sabios como veíamos anteriormente, ¿verdad? También otra función que encontramos en este pasaje de segunda carta a Timoteo capítulo 3 es que corrige, hermanos. Corrige es similar a amonestar. De hecho, todas estas 4 características van de la mano: corregir, instruir en justicia. Instruir es enseñar. Lucas capítulo 1 verso 1 al 4, vemos cómo Lucas le menciona a Teófilo que Teófilo ya conocía algunas cosas de la verdad, pero le dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, has sido enseñado. Va de la mano, hermanos, con corregir, con redarguir y con enseñar. El Señor nos enseña por medio de su palabra, por medio de la Escritura, para que seamos perfectos, hermanos. Pero perfecto solo Dios. Perfecto, esta palabra perfecto la podemos encontrar incluso cuando Dios describe a Job en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que en el capítulo 1, verso 1, comienza diciendo y escribiendo a Job: en la tierra de Uz había un hombre llamado Job, recto, perfecto, delante de Dios, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo han leído? Pero esta perfección, hermanos, se refiere a que seamos, o era un hombre, Job, con temor reverencial hacia Dios, no buscando el mal, sino buscando el bien, ¿verdad? Y enteramente preparados, hermano, para toda buena obra. También dice por ahí que es el resultado de esta enseñanza y de esta instrucción por parte del Señor, enteramente preparados para toda buena obra. Por ejemplo, hermanos, predicar las buenas nuevas. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, cuando el Señor nos enseña, nos instruye con su Escritura, con su palabra, nosotros vamos a estar enteramente preparados, por poner un ejemplo, para predicar las buenas nuevas, para predicar el Evangelio. Hermano, ¿usted ya es salvo? ¿Quién es salvo? ¿Quién es salvo por gracia? ¿Quién es salvo por gracia? Nosotros somos salvos, hermano, pero así como la Escritura nos es útil a nosotros para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para decirnos: hey, andas mal, hey, andas en un lugar equivocado. Hermano, ¿qué hay de aquella persona que no es salva? ¿Qué hay de aquella persona que no ha alcanzado salvación? ¿Qué hay de ellos, hermano? ¿Nosotros qué hacemos con esa instrucción, con esa enseñanza que el Señor nos da? ¿Venimos a la iglesia y nos quedamos sentados, o allá afuera al vecino, allá afuera a mi familiar que no conoce de Cristo, también le enseñamos? Como hizo Felipe con el etíope. ¿Hacemos eso, hermano? ¿O ya nosotros pues ya somos salvos, ya se nos ha dado esa instrucción, esa enseñanza, y pues ya? ¿Hasta ahí llegamos, hermano? ¿Qué hay después de eso? ¿Qué hay del no creyente que está allá afuera? ¿Qué hacemos con eso que el Señor nos ha dado?
La palabra ayuda al creyente, ¿sí? Nos ayuda, nos instruye, nos guía. Pero ¿y el que está allá afuera? ¿Qué hacemos, hermano? Nosotros como creyentes, como salvos. Romanos 10, 17. Dice la palabra del Señor que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nos vamos a Efesios 2:8, hermano, por ahí lo voy a traer de un lugar a otro. Si nos vamos a Efesios 2:8 y lo analizamos, dice que porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué, hermano? De la fe, y esto no de vosotros, ¿verdad? Porque es don de Dios. Entonces, si somos si somos salvos, válgame, sigo con lo mismo. Si somos salvos por medio de la fe, y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y si no le hablamos a la gente, si la gente no oye, no escucha la palabra de Dios, entonces ¿cómo va a tener esa fe? ¿Verdad? Para ser salvos. Ahí mismo, hermano, ahí mismo, y esto creo que nos va a dejar pensando y analizando, y el Señor nos va a enseñar solo con la Escritura algo muy padre en esta mañana. Verso 14 y verso 15, ahí en el mismo capítulo dice: ¿cómo pues invocarán aquellos que están afuera, hermano? Vamos a ubicarnos allá afuera, aquellos que no son salvos, aquellos que no han escuchado del Evangelio, aquellos que no conocen de Cristo. ¿Cómo pues invocarán? Verso 14 y 15 del capítulo 10, a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio, de los que enseñan la Escritura. ¿Cómo pues, hermanos, aquellos que están allá afuera sin conocer de Cristo van a conocer si no hay quien vaya? Pero les tengo una noticia, hermanos: si hay quien vaya, somos nosotros. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, a ser discípulos, hermano. La pregunta es, pues, ¿qué estamos haciendo con esto tan precioso? Y que Lutero llegó hasta la muerte por esto, para que pues nosotros hasta hoy en día, fíjense, la tenemos aquí, visible, palpable. ¿Qué hacemos con esto, hermano? ¿Qué utilidad le damos a esto? Porque como creyentes, les comento al principio y les reitero, nos ayuda mucho para nuestro vivir cristiano. Pero también como creyentes y como salvos, nos ayuda para enseñar e instruir a aquellos que no conocen del Evangelio. Si conoces a alguien que no ha escuchado de Cristo, que no tiene a Cristo en su vida, que no es salva, esa persona, yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer, hermano. Y esta enseñanza, cuando yo lo estaba ahí escribiendo, el Señor me trajo esto y la verdad es que me confrontó, porque tengo familia no cristiana, no creyente. Conozco a mucha gente que yo no le he predicado y la conozco sabiendo el destino que le espera. Si gusta pasar la alabanza, ¿no? La pregunta se las continúo haciendo, hermanos. Si hay, ¿ustedes creen que haya quien les predique a aquellos que no han escuchado la Escritura? Porque si lo hay, hermano, aquí estamos. Habemos muchos. Si cada uno de nosotros predicásemos a una persona,
Una persona, hermano. Dice la Biblia que el cielo, hay fiesta en el cielo cuando un alma es salva. Nosotros, es nuestra función, hermano. No caigamos en ese conformismo de que ya soy salvo y ya. Hermano, afuera hay mucha gente que se está perdiendo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, familiares, conocidos. La Escritura, y solo la Escritura, rige la vida del creyente, hermano. Pero también así puede llegar a salvar un alma. Dios les bendiga, hermano.